Hace unos días salió la nota de que unos geólogos, mi querido Álvaro Velasco, fundador, cofundador y director general de Sky Alert, colocaron 1000 sismógrafos alrededor de la falla del Anillo de Fuego, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo. ¿Esto es cierto y para qué sirve? Primero, el Anillo de Fuego es un apodo. Es un apodo a todo el choque de placas que se compone desde Chile hasta Nueva Zelanda. ¿Y no le quieren poner un nombre más bonito? O sea, a las personas que nos asusta, pues no sé, las placas del osito, una cosa así, menos. O sea, desde Chile a Nueva Zelanda. Todo pasando, obviamente, por México, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Japón, todo eso es Anillo de Fuego. ¿Por qué? Es donde más actividad actualmente sísmica ocurre porque las placas interactúan entre sí. Es así. Y por eso es que realmente los continentes están dibujados así, por ese choque de placas. Punto. Que tengan 1000 sismógrafos pues no es una iniciativa de una persona ni de un grupo, tiene que ser de cada país. México tiene sismógrafos de todo tipo. El Sismológico Nacional tiene para medir la magnitud. Son los únicos que la pueden dar. Y ahí no se dice grados Richter, se dice magnitud. Ya no se dice grados Richter, ¿eh? Pura magnitud. Para Ni no escala confundir. Richter, se dice magnitud 7.2. Y ya, exactamente. Y de ahí hay otros sismógrafos como el nuestro que mide intensidad, que eso yo creo que es más o menos esa iniciativa. ¿Para qué la intensidad? Para alertar. Las intensidades son muchas. En el origen suelen ser mucho más fuertes, severo, fuerte, y conforme se aleja entre 100, 200, 500, hasta 1000 o 1200 kilómetros puede abarcar un sismo, se va debilitando la intensidad. Y por eso tienes más tiempo y es más débil el sismo. Es así como funciona. Esto me parece interesante. A ver, sabemos dónde, todos sabemos los que estamos en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Sabemos dónde está la falla de San Andrés? Yo he pasado por la falla. La falla es muy clara. Es ir de un escalón a otro. O sea, de estar arriba a bajar. Se nota la falla. Pero a ver, ¿sigue latente el peligro de la falla? ¿Dónde está la falla de San Andrés? Ya. ¿Qué sabes de todo esto, Álvaro? Qué buena pregunta porque hay mucha confusión sobre eso. La interacción de los sismos no es solo en choque de placas, existen fallas. Algunas tiene que ver con el choque de placas, algunas no. Ejemplo, la Ciudad de México con sus microsismos tiene fallas locales, unas ya bautizadas como Mixcoac, ¿no? La de San Andrés es la más famosa por marketing, porque está en California. Empieza en Canadá y termina en México. En la parte de Mexicali, Ensenada, todo eso, vive la falla de San Andrés. Al centro del país, al occidente, al sur, la falla de San Andrés no nos afecta en lo absoluto. Tenemos nuestras propias fallas y nuestras propias brechas. En México, de occidente, desde Jalisco hasta Chiapas, lo que más nos tiene que preocupar son las brechas. ¿Y qué significa esto? Son lugares que han presentado terremotos en alguna época de la historia y que llevan muchos años sin moverse. Y ahorita preocupan dos. La de Jalisco, que produjo el sismo más grande del siglo XX con 8.2, y la de Guerrero, que va desde Ixtapa hasta Acapulco, no se ha movido desde hace prácticamente un siglo. Perdón, ¿qué es una falla? O sea, ¿es un desnivel? ¿Es una grieta que hay en la tierra? Lo podemos ejemplificar como grieta apagada la mayor parte del tiempo, pero que al momento que algo más la activa, ya sea movimiento de agua, movimiento de magma o movimiento sísmico, entonces produce roce. Y ese roce produce sismos a veces muy pequeños. Y ¿cómo se produce un sismo grande en una falla? Inicia en un punto, pero rompe como si fuera un hilo de media, a norte o a sur, o a oriente o poniente, rompe todo eso y toda esa es la duración de un sismo. No es solo un punto epicentral, que es un círculo perfecto. Así se ejemplifican por las ondas. Pero realmente lo podemos ver como si fuera pues una herida larga en un brazo que se sigue abriendo hasta que llega del otro lado. El más grande de la historia que hemos documentado como humanos fue en Chile, 1960, y fue de 9.5, que duró 10 minutos. La falla de
1000 kilómetros. Constante el 10, o sea, el 9.5 constante. Qué buena pregunta. No. Los sismos se miden a su punto máximo, pero no todo el sismo se vive a 9.5. A la misma intensidad. Es muy buena esa pregunta y aclaración, porque las ondas sísmicas se miden en estos aparatos especializados que todo el mundo conocemos, que va como pintando un rollo grandote, ahora es digital. Como un electrocardiograma, Tal si cual. lo pueden poner en palabras sencillas. Ahora ya son digitales, pero se mide de punto más bajo a punto más alto. Ahí se mide la magnitud para tener algo con qué medirlo, tal cual, ¿no? Pero varía todo el tiempo del sismo, y en este caso duró 10 minutos por 1000 kilómetros y produjo un tsunami que llegó obviamente hasta Asia también. Es por eso, supongo que ya no se habla de sismos oscilatorios y trepidatorios, porque Es también que depende... justo, mira lo que estaba yo escribiendo, trepida. Que va en ese sentido. Y otra cosa nada más para dejarlo aquí. ¿Qué pasa con el...? Decías que está Guerrero, que son el tema de las fallas. Brechas. De las brechas. Pero ¿qué pasa con Puebla? Sobre todo porque también somos una zona volcánica. En el caso, por ejemplo, de Puebla, el día que reviente, ojalá que nunca pase, pero el día que Popocatépetl reviente, pues va a ser... Cuídate de Dios. Puebla, Morelos, Jalisco, Michoacán, Si es que estamos en el Estado de centrito. México, Exacto. Guerrero en la parte más cercana al centro, Oaxaca, La panza de la República Mexicana. Chiapas, Veracruz, una partecita de Campeche, una partecita de Tabasco. Todo eso puede producir sismos. ¿Qué tan grande, qué tan chico? Depende de la interacción. La enorme mayoría, los más fuertes, son en el Pacífico, y los que nos sorprenden en Puebla, Veracruz, Morelos, tiene que ver con otra interacción también de fallas, pero de nuestras placas que están más profundas. Ejemplo, los sismos de Oaxaca, Chiapas, los límites de esos estados suelen ser sismos muy profundos. ¿A qué le llamamos profundo? A más de 100 kilómetros. En este caso puede ser de 200 hasta 300 kilómetros. Pero el planeta puede producir sismos de hasta 1000 kilómetros de profundidad. Y esos sismos son bien interesantes. O sea, porque- imagínense el cañón del Sumidero, ¿sí? Para abajo. Sí. Eso O si- mide 1000 kilómetros. si lo queremos ver en línea recta, de Ciudad de México a Laredo. A Laredo, si lo quieres ver en línea. Es así, es lejísimos, ¿no? Entonces dice, sismo en Lima, Perú, de 8.0 de magnitud. Todo el mundo dice, va a haber daños. Pero fue de 1000 kilómetros de profundidad. En Lima ni lo sintieron. Porque también las ondas sísmicas se van desplazando desde las profundidades y emergen en otra zona. En ese sismo que les menciono de Perú, Chile. se sintió en Toronto, Canadá. Se movieron los edificios allá, porque la energía se va disipando por literalmente el centro de la Tierra y va saliendo por otros lugares que no son el origen. A diferencia de un microsismo que lo tenemos a 1 kilómetro y lo sentimos bestialmente por 5 segundos. ¿De qué depende? Entiendo que el oscilatorio se mueve de izquierda a derecha, se mueve en círculo. Trepidatorio tiembla, es decir, de arriba abajo, de arriba abajo. Es más devastador un trepidatorio que un oscilatorio, hablando, por ejemplo, de edificios, hablando... No es lo mismo que te muevan de lado a que te muevan para arriba y para abajo. ¿De qué depende que sea trepidatorio o oscilatorio? Todos los sismos tienen los mismos componentes. Todos tienen trepidatorio y todos tienen oscilatorio. En México hemos tenido mucho esa cultura de lo oscilatorio versus trepidatorio. ¿Por qué? Por el efecto Ciudad de México. Es único en el planeta. Esta ciudad está sentada en un lago y ese lago produce que los sismos se exponencien, ¿no? Pero si viene un sismo lejano, las ondas sísmicas avientan una piedrita en un lago. Y las ondas que tú ves en ese lago son primero muy cortitas y después se van expandiendo y se van separando una de la otra. Depende del tamaño de la piedra. Pero siempre pasa el mismo efecto. Simplemente son más grandes o más chicas las ondas. En este caso, una piedra grandota, un sismo mayor. Así. Pero a la hora que se van separando, lo vas sintiendo más oscilatorio, que es lo que pasa con Ciudad de México. Uno, porque está más lejos de la costa, y dos, por el efecto específicamente de esta ciudad. En el 2017 lo sentimos trepidatorio porque estuvimos mucho más cerca del epicentro. Deja mirar anuncios que... ¿Ven cómo ¿Y estamos? por qué a veces empieza oscilatorio y después es trepidatorio? Muy buena pregunta, regresando de comerciales. Lo ¿Qué? decimos. Oye, Esa es la primera parte. Eso es para ejemplificar las ondas sísmicas. Pero recordemos que se tratan de fallas o de interacción de dos placas. Y esto es que se rompe,
que se va rompiendo. Conforme el atorón de esa falla se va literalmente rompiendo, es conforme tenemos estas ondas sísmicas, y por eso, en el momento máximo, es cuando sentimos las ondas más trepidatorias si estamos cerca del epicentro. Si estamos lejos, digamos a más de 300 kilómetros, prácticamente lo vamos a sentir todo oscilatorio. Y un dato más. Prácticamente todos los sismos de California, de la falla de San Andrés y otras fallas que tienen en California, se sienten trepidatorios porque en casi todos los casos están a menos de 100 kilómetros del epicentro. Y no son tan profundos, son de 10 kilómetros, entre 10 y 15. ¿Puede un sismo, Álvaro, cambiar la temperatura, o la temperatura afecta o no afecta a un sismo? O sea, ¿genera la temperatura un sismo? No. Así como los simulacros no provocan sismos. Nada. Nada. Las grietas que se han abierto en algunas partes del país, ¿por qué? ¿Qué está pasando, Joaquín Martínez? Grietas son de distintas formas. Primero, algunas tuvimos en Michoacán, que sí tenía que ver con actividad volcánica, que no subió a superficie. Michoacán, un pedazo de Jalisco y Guanajuato, y también parte de la Ciudad de México, generan volcanes por una sola vez, monogenético. Son el Paricutín. Ándale, claro. Es una vez y se extinguen para siempre. Es así funciona la dinámica de lava en nuestro territorio, y de vez en cuando, una vez cada 100 años, genera un volcán. A veces hay movimiento de magma que genera muchos sismos constantes en una zona. No necesariamente significa que va a salir a superficie y por ende un volcán. A veces encuentra otros ductos y se acabó el problema. Don Y otras son Goyo, por agua. Y otras son por lluvias que se generan también, riachuelos internos, y a veces se descubren en superficie. ¿Don Goyo algún día tronará o ha ido tronando poco a poco y eso es liberador? El volcán Popocatépetl se ha deshecho y rehecho 3 veces. ¿Cómo? Hace miles de años, el volcán que vemos como está más o menos a esta altura, tuvo una macroerupción y destruye completamente su cono o parte del cono. Y con el tiempo vuelve a reconstruirse porque genera magma que se deposita en el cono volcánico. Es un volcán de riesgo, sí, está muy bien monitoreado, y si va a pasar algo así lo sabríamos con mucho tiempo. Y la mujer dormida. Tiene 5 cráteres. Qué buen chiste, ya sé. No, estuvo bueno, estuvo muy bueno. 5 cráteres. 5 cráteres tiene el Iztaccíhuatl. Es todavía más peligroso que el Popo. Pero esa está dormida. Está dormida, más no extinta. Esa madre se puede prender. Se considera un volcán activo, por supuesto. O sea, no está tan dormida como... Una siesta. ¡Guau! Bien monitoreado también. Anuncios QTF. ¿Ves?